Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Irma y estamos aquí con ustedes para otra clase de la Solución Pacífica, Educación en Carácter Moral, Construyendo Excelencia Moral, se titula nuestro manual. Y vamos a dar un breve repaso antes de continuar en el capítulo 1, todavía estamos. Empezamos a cubrir los rasgos positivos de carácter y los rasgos negativos. En la página 20 se encuentra la lista de 21 rasgos de carácter, y esos son los positivos. Y en la página 25 se encuentran los rasgos de carácter negativos. Una pregunta que me hizo una vez un estudiante y me pareció una pregunta bastante válida. Me dijo, ¿por qué si estamos enfocándonos en lo positivo, por qué tenemos que cubrir los negativos? Y me pareció muy válida su pregunta, y mi contestación fue que para poder nosotros eliminar de nuestro carácter lo negativo, primero tenemos que darnos cuenta, primero la definición de cada rasgo, y después tener la humildad para internalizar la definición y evaluarnos a nosotros mismos, claro, y hacer una evaluación sincera, ¿verdad? Y reconocer que nosotros todavía que en nosotros existe que es negativo para poder empezar a trabajar para eliminarlo. Si yo no pienso que yo soy una persona agresiva, entonces no voy a hacer cambios, no voy a tomar todos los pasos necesarios para empezar a eliminar ese rasgo. Así que cuando empezamos a cubrir los negativos, los rasgos de carácter negativos, es importante que reconozcamos que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque si no, esa es de la manera en que este programa no funciona. Este programa no funciona si no aplicamos los conceptos que estamos aprendiendo, si no los aplicamos a nosotros mismos. Y uno de los comentarios que hice en una de nuestras primeras clases es de que no siempre es fácil evaluarnos a nosotros mismos. Muchas veces es muy fácil reconocer en alguien más lo que nos molesta o lo que nosotros percibimos como negativo. Pero cuando nos estamos evaluando a nosotros mismos, no siempre es tan fácil. Y eso es porque todavía tenemos ese orgullo que desde muy pequeños se nos ha enseñado a tener. Entonces, por eso explico que en la Solución Pacífica, el rasgo del orgullo no es un rasgo positivo. Lo clasificamos como un rasgo negativo porque es ese orgullo el que no nos permite aceptar que nos equivocamos. Es ese orgullo que no nos permite reconocer lo negativo que existe en nosotros mismos. Y no hay que confundir la confianza o la credibilidad que tenemos en nosotros mismos como orgullo. O sea, son dos cosas distintas. La arrogancia es creer que somos mejores que otras personas o identificarnos como que no tenemos nada negativo en nosotros, porque eso ciertamente eso no es cierto. ¿Okay? Todos tenemos un poco de los dos rasgos. Nadie es completamente negativo y nadie es completamente positivo. Entonces, cuando aceptamos eso como verídico, entonces podemos empezar a trabajar en nosotros mismos. Entonces, los rasgos de carácter positivo están en la página 20 y cubrimos en las páginas siguientes, habla un poco de la humildad. Y este es uno de los rasgos más importantes, y todos son importantes, porque si ustedes se dan cuenta, van a empezar a ver que van entrelazados, ¿verdad? Si yo tengo la humildad para reconocer en mí lo que estoy haciendo equivocadamente, esa es la única manera que vamos a poder hacer esos cambios. Entonces, en la página 21 describe la Solución Pacífica, dice, humildad. Una persona humilde está dispuesta a aprender y aceptar correcciones. Creo que muchas veces cuando alguien nos está corrigiendo, y dependiendo de la manera en que lo hagan, eso es lo que determina muchas veces si lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero aquí dice que si aceptamos la corrección, independientemente cómo se nos esté dando esa corrección, entonces
si nos mantenemos humildes, vamos a aceptar la corrección. Y dice, una persona que es humilde acepta esa corrección a pesar de cómo esta corrección se esté dando. Y lo acepta con una actitud positiva. No he conocido a nadie hasta ahorita que nos guste equivocarnos. Casi todos nosotros, todo lo que hacemos, muchas veces pensamos, lo hacemos porque pensamos que no tiene nada de malo o que estamos en lo correcto. Pero si de verdad nos analizamos, podemos empezar a identificar en nosotros cuando que no nos gusta muchas veces, y especialmente si la persona que nos está corrigiendo lo hace en una manera despectiva o con falta de respeto, entonces no se nos facilita. Pero si nosotros nos mantenemos como personas humildes, entonces independientemente cómo se haga la corrección, lo vamos a poder aceptar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para corregir nuestro comportamiento. Dice, él o ella, esta persona, evita discutir o llegar a ser hostil porque puede hacer la situación peor. O sea, esa es la conciencia con la que una persona humilde actúa. Es decir, si yo me ofendo, si yo contesto, si yo falto al respeto porque me están faltando a mí el respeto, entonces una persona que es humilde puede reconocer que eso no va a arreglar la situación. Y de verdad, la solución pacífica nos está entrenando a saber resolver estos conflictos que se presentan en nuestras vidas, a veces a diario y a veces en diferentes aspectos de nuestras vidas, porque puede ser una situación en nuestro hogar, puede ser una situación en el trabajo, puede ser una situación en la tienda, con un vecino, pero si aprendemos a que siempre reine en nosotros la humildad, entonces se nos va a facilitar siempre, entre más practiquemos ese rasgo, más fácil se nos va a hacer siempre evaluar que si nos está faltando el respeto y nosotros contestamos de la misma manera, eso no resuelve la situación. Eso lo va a hacer peor, va a hacer la situación peor. Dice, en vez de esto, nosotros tomamos el tiempo de escuchar y de tratar de ver la conducta desde el punto de vista de esa persona. Y por eso dice que este rasgo es difícil saber reconocer cuando no estamos siendo humildes, cuando está reinando en nosotros el orgullo o la arrogancia. Siempre platico de esta situación porque creo que entre todas las situaciones en las que he estado, esta definitivamente presentó uno de los puntos más importantes en mi carrera educativa, en mi carrera como educadora, y tuvo un impacto bastante, impactó de verdad a mis estudiantes en una manera que yo en ese momento no lo consideré. Estaba yo enfrente del aula, ese año tenía yo 42 estudiantes en esa clase, y esa clase, todos los estudiantes no cambiábamos de salón, sino que estaban conmigo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estaba yo así, dando la clase como estoy ahorita, enfrente de ellos, estaban todos mis estudiantes viéndome, estábamos cubriendo la solución pacífica, y en eso, sin tocar la puerta, entra mi directora y traía unas carpetas en su mano, y se paró enseguida de mí y los aventó fuerte. Hicieron un sonido bastante fuerte donde los aventó enfrente de mí, arriba de mi libro. Y, o sea, se veía bastante enojada. Y entonces me dice, ¿viste lo que hiciste? Y se quedó con uno de las carpetas, de los archivos en la mano, y los demás estaban arriba de mi libro. Me dice, ¿te fijaste lo que hiciste? ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Y de verdad que no sabía ni de qué me estaba hablando. Entonces le dije, no, discúlpeme, no sé. Entonces me dijo, ¿le diste al estudiante el libro equivocado? Entonces le dije, ok, le dije, discúlpeme. Y luego dijo, no, es que no puedes estar haciendo eso. Y tenía la voz bastante elevada. Yo tenía un nudo en la garganta porque me sentía humillada, me sentía ofendida. O sea, de verdad quería llorar. Y veía todo, o sea, yo sentía donde estaban todas las miradas de mis estudiantes hacia mí. Entonces la directora me dice, no puedes estar haciendo eso.
Y entonces yo en mi mente, lo único que estaba yo pensando es, yo no di los libros, ¿verdad? Ese año era mi primer año en esa escuela, entonces yo no sabía el procedimiento. Entonces al principio, una semana antes de esa situación, mi directora entró y me dice, como tú eres nueva, no sabes cómo dar los libros, a la otra maestra y yo los vamos a dar y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Y dije, ya, está bien. Entonces, lo único que yo dije, yo sé que no los di, pero necesito poner atención porque me está enseñando, me está diciendo cómo es el proceso, ¿no? Entonces, me apunta con el archivo aquí delante de mi cara y me está apuntando aquí arriba y me dice, aquí es donde te debes de fijar y aquí te va a decir qué libro sigue y tienes que basarte en esta guía. Y yo la estaba escuchando y yo sola me estaba diciendo a mí misma, pon atención, enfócate, aprende, pon atención, no te fijes cómo te está hablando, no te fijes, todo eso me estaba yo diciendo a mí misma, o sea, callada, poniendo atención. Entonces me dice ya, cuando termines tu clase, arregla arregla todos los errores que cometiste. Le dije, ok, ma'am. Entonces me deja los libros así y sale y cierra la puerta, bastante fuerte. Entonces bajo yo la vista y estoy así, no llores, cálmate. Y entonces levanto la vista de nuevo y dije, y muevo los archivos y les digo a los niños, todos eran adolescentes, esta era la preparatoria. Entonces les digo, ¿dónde estábamos? Y entonces estaba yo haciendo todo lo posible por no llorar. Entonces un niño sentado en el primer asiento, enfrente de mí, levanta la mano y le digo yo, dígame. Y me dice, maestra, ¿por qué no le dijo? Y le dije yo, ¿por qué no le dije qué? Y dijo, ¿por qué no le dijo a la directora que usted no cometió ese error? Ella cometió el error. Usted no nos dio los libros, ella nos dio los libros. Entonces me quedé viendo al niño, al muchacho, y le digo, mi hijo, ¿viste? ¿Te diste cuenta de lo molesta que estaba? Dijo, sí, pero es que usted no hizo nada malo. Entonces le dije yo, es que no importa que yo no haya sido la que cometió ese error. Le dije, ella me estaba enseñando algo que yo no sabía, entonces mi enfoque para yo no perder el control, le dije, yo me estaba enfocando en eso. Le dije, porque yo nunca le quiero faltar el respeto a nadie. Le dije, independientemente de cómo esa persona se esté comportando conmigo, yo estoy en control de mí misma, yo no estoy en control de nadie más. Y entonces les empecé a decir eso a ellos y entonces todos los niños estaban bastante atentos. Entonces otra niña levanta la mano y me dice, maestra, creo que, dice, no se me impactó mucho esta situación, dijo, porque cada día que usted está allá enfrente y nos está enseñando, dice, muchas veces yo me pongo a pensar, yo no podría hacer eso, o eso que ella ese ejemplo que nos está dando, yo no creo que eso funcione. O sea, los niños tienen dudas, ¿no? Cualquier estudiante, cuando estamos enseñando la solución pacífica, puede tener dudas de que yo no sé si eso funciona, si yo no creo yo poder hacer eso que me está diciendo ella. Pero la verdad es de que nuestro ejemplo como educadores, y eso siempre me refiero a esta situación, porque como mamá, como maestra, como trabajadora, como empleada, como supervisora, mi ejemplo va a hablar mucho más fuerte, mis acciones, va a hablar mucho más fuerte que cualquier cosa que mis palabras puedan decir. Entonces, nuestros estudiantes tienen que ver en nosotros este ejemplo. Y nosotros, al estar enseñando estas clases, nos estamos recordando a nosotros mismos, nos estamos enseñando a nosotros mismos y nos estamos recordando a nosotros mismos la importancia y el gran impacto que de verdad estas lecciones tienen y este programa tiene en la vida de todos. De esa situación, recuerdo que también salió una de las muchachas que era de mis estudiantes. Cuando ya terminé de dar la clase en privado, se acerca a mi escritorio y muy silenciosamente me dice, maestra, ¿me puede enseñar usted a hacer eso? Le dije, ¿hacer qué? Dijo, eso lo que usted hizo. Dijo, de mantenerse tranquila y calmada y responder respetuosamente, independientemente de cómo nos estén hablando. Entonces le dije yo, sí, pues eso es lo que eso es lo que estamos repasando todos los días, son pequeñas lecciones, le dije, y es una cosa a la vez, un paso a la vez. Y entonces le dije yo a ella,
Le dije, ¿qué fue lo que más, o sea, qué es lo que te impresionó o qué es lo que tú crees que necesitas para poder reaccionar de esa manera? ¿O a qué situación te estás refiriendo, si me puedes explicar? Porque pensé que a lo mejor ella tenía algún trabajo, porque yo estudiantes desde los 14 años hasta los 20. Entonces la niña me dice, era una muchacha, me dice, es que mi mamá y yo tenemos una muy mala relación, me dice ella. Dice, y yo no le quiero faltar el respeto a mi mamá. Dice, pero siempre que hay un conflicto y ella me está regañando o llamando la atención, dice, yo siempre me doy cuenta que al final le contesto, le falto al respeto, le digo cosas que no deben de ser. Entonces, yo quiero que todos nos demos cuenta que como maestros, como padres, madres de familia, con nuestra pareja, nos tenemos que dar cuenta que el impacto que nuestra reacción tiene a los que están alrededor de nosotros. O sea, yo no tengo el control, ninguno de nosotros tenemos control sobre nadie más, ¿verdad? Que eso es siempre lo que la solución pacífica nos quiere recordar, que la única persona que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, este rasgo de la humildad es sin duda una de las más, voy a decirlo, poderosas, porque cuando lo aprendemos a manejar este rasgo y a siempre tener en mente de que mi reacción debe ser humilde, mi pensamiento tiene que tener humildad en lo que yo estoy pensando. Vamos a darnos cuenta que es fácil mantener el control de nosotros mismos y es fácil responder de una manera respetuosa y pacífica cuando esta mentalidad está siempre con nosotros. Entonces, no puedo decirlo suficientemente qué tan importante es estos rasgos de que aprendamos a reconocer. Si somos humildes, que bueno, ya estamos, o sea, un paso más cerca a nuestra conversión, ¿no? Pero y si no, también tenemos que reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Me falta en esa área. Y aprender a cómo este programa de verdad nos da todas las herramientas que necesitamos para implementar todos estos rasgos en una manera de que nos va a traer paz a nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida que estemos hablando. La número 2, había hablado yo de la lealtad, que dice que es la habilidad de comprometernos hacia una persona, una causa. Y también mencioné que así como es como todo en la vida, estos rasgos, también la lealtad, mencioné que hay muchas personas que son leales a pandillas, por ejemplo. O sea que tener conciencia de cómo aplicar estos rasgos de una manera moral es importante. O sea, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Que tenemos que aprender a distinguir. Quizá ya estábamos practicando estos rasgos, pero si los estábamos practicando en una situación equivocada, hacia una persona equivocada, en una situación equivocada, entonces también puede traer consecuencias negativas. La paciencia, ese es el tercer rasgo que cubre la solución pacífica, dándonos ejemplos, un poco de más de ejemplos sobre estos. Y la paciencia la mezclan, la interlazan con el autocontrol. Dice, una persona paciente es capaz de esperar calmadamente, esa es la clave, calmadamente y sin quejarnos por las cosas que valoramos y que queremos. La número 4 es la persistencia. La persistencia también es importante porque cuando estamos haciendo tomando estos ejemplos y queriéndolos implementar en nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta que vamos a fallar. Nada va a ser perfecto a la primera vez que lo practiquemos. Es como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Por ejemplo, los atletas diariamente entrenan, para que a lo que ellos se dedican llegue a un nivel de perfección, ¿verdad? Donde es casi perfecto lo que ellos hacen. Es igual el carácter moral. Nosotros tenemos que darnos cuenta que de la noche a la mañana no nos vamos a convertir en una persona diferente. Pero sin embargo, poco a poco y haciendo estos esfuerzos conscientes, vamos a poder hacer los cambios que necesitamos.
El rasgo número 5 es, la persistencia quiere decir que aunque a veces no nos van a salir las cosas como las planeamos, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a dar siempre otra oportunidad y decir, la próxima vez me va a salir mejor. El rasgo número 5 es el perdón. Y estos son, como le digo, son 21 rasgos positivos que cubrimos en la solución pacífica. Hay muchos más, claro, pero nosotros creemos en la solución pacífica que estos 21, si los aprendemos a aplicar siempre y constantemente, consistentemente en nuestras vidas, estos nos van a dar la base para vivir una vida moral y una vida llena de paz. Dice, el perdón. El perdón es uno de los rasgos quizás más difíciles de practicar porque no siempre es fácil. Dice, perdonar a otros cuando ellos te han hecho daño, te han dañado tus sentimientos, o a veces físicamente te han dañado, o probablemente en alguna, ya sea un daño físico o emocional. Dice, es difícil, no siempre es una de las cosas más fáciles de hacer. Dice, para desarrollar un carácter moral, usted debe aprender a remover todos los pensamientos de venganza, cólera, odio. El resentimiento trae, conforme el tiempo va pasando, si nosotros no aprendemos a perdonar. Y les voy a decir algo, si nosotros no aprendemos a perdonar, a veces no nos damos cuenta que estamos resentidos y que el odio dentro de nosotros va creciendo, porque no siempre es fácil de verlo en nosotros mismos. Sin embargo, yo les aseguro que las personas alrededor de nosotros pueden darse cuenta cuando nosotros estamos guardando dentro de nosotros algún sentimiento, ya sea de odio, rencor, o simplemente que no queremos perdonar, que no hemos perdonado. Está haciendo daño, el daño es físico, no solamente es emocional, es también físico. Y dice, ¿sabía usted que si usted se niega a perdonar a alguien por algo que nos hayan hecho, aunque estemos justificados, aunque el daño haya sido verídico, dice, usted eventualmente se hará daño a usted mismo? Eso es algo que a veces no nos vemos. No podemos ver qué tanto daño nos hace a nosotros mismos el no perdonar. Yo quiero que de verdad empecemos a analizar nuestras vidas, a analizar cada relación en nuestras vidas. Y si en algún momento no hemos perdonado y hemos guardado rencor, quiero que de verdad hagamos esa pausa en nuestras vidas y analicemos, porque el rencor dentro de nosotros nos convierte en personas de verdad, como dicen, cuando nos estamos amargando, no siempre lo vemos. Las personas alrededor de nosotros pueden ver que no somos personas que tienen júbilo, que tenemos gozo. Somos personas que como que todo nos irrita, todo nos molesta. Y muchas veces se va a requerir de alguien más que nos haga ver estas cosas en nuestras vidas. Pero es aquí donde entra la humildad. Si yo puedo escuchar a una amiga, un amigo, a mi esposo, a mis hijos, alguien que me esté haciendo ver que yo no estoy siendo la mejor persona que pudiera ser, tenemos que aprender a escuchar, a escuchar. Es importante saber escuchar a los demás. Como les digo, no siempre es fácil, especialmente si la persona nos está haciendo ver algo en una manera irrespetuosa, no siempre es fácil de aceptar lo que nos están dando, pero la información que nos están dando. Pero si aprendemos a tener humildad siempre, independientemente de quién nos esté dando la información o cómo nos lo estén dando, vamos a poder hacer estos cambios que para el propio bienestar nuestro son importantes. En la página 29 dice, esto es un asunto de elección. El desarrollo de su carácter puede ser comparado a hacerse un bocadillo. Todo va empalmándose. Es para formar como base y después ir agregando las capas de nuestras elecciones. Las capas de elecciones del comportamiento van a determinar nuestros rasgos. Una elección después de otra y después de otra es lo que va a componer, lo que va a ser nuestra reputación también, porque conforme vamos
tomando consistentes pasos y consistentes decisiones que siempre muestren moralidad, vamos a darnos cuenta de que ya no se nos va a hacer tan difícil cada vez que una presentación nueva, una situación nueva se nos presente, vamos a poder tomar esa decisión de siempre actuar moralmente, independientemente de cómo se estén comportando las demás personas alrededor nuestro. Dice, ¿cómo se compara el carácter a la personalidad? Ahora que usted ha aprendido lo que es el carácter y cómo se desarrolla, vamos a ver a la personalidad. La personalidad es lo que explica el individualismo de nosotros. Cada persona es única, no somos igual a nadie más. Y nuestra personalidad es lo que se ve cuando una persona de primero nos conoce, ¿no? Si somos sonrientes, si nos gusta sonreír mucho, si nos gusta hablar, somos extrovertidos, introvertidos. Eso es nuestra personalidad. Y muchas veces, en realidad, lo que tenemos con conflictos, a veces con compañeros de trabajo o en nuestro hogar, puede ser un conflicto de personalidad. Pero si nos ponemos a ver más allá de lo que la personalidad enseña, vamos a darnos cuenta que, dice, los verdaderos amigos tienen un carácter positivo. La personalidad, eso es lo que nos hace a cada uno de nosotros individuos únicos. Entonces tenemos que aprender a ver más allá de lo que la personalidad es. La mayoría de nosotros hemos escogido a nuestra pareja o escogemos a nuestros amigos basado en personalidad, porque no hemos aprendido lo suficiente para saber cómo evaluar el carácter de las demás personas. Entonces, escogemos basado en una personalidad. Y quiero que conforme vamos aprendiendo este programa, empecemos, porque vamos ahora a empezar a analizar el carácter de cada persona, incluyendo el nuestro, claro. Y con eso me voy a despedir de ustedes. Esto concluye nuestro primer capítulo de Construyendo Excelencia Moral, y en nuestra próxima clase empezaremos con capítulo número 2. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.